Bienvenidos a Relatos Extraños. Todo empezó cuando yo era pequeña. Yo en ese entonces vivía con mi padrino, con mi mamá, con mi papá. Todos estábamos juntos porque estaban construyendo mi casa. Así es que mi padrino se había ofrecido a que nos quedáramos en su casa. Bueno, pues aquí viene lo que me sucedió. La verdad, yo de pequeña veía como una especie de niño. Y yo le decía a mi padrino, padrino, mira ese niño, mira el niño. Y mi padrino volteaba y se asustaba porque decía que no veía nada. Pero yo siempre veía a ese niño en todas partes. Así es que una noche quise ir al baño, pero me di cuenta que mis papás estaban bien dormidos, así es que decidí ir yo solita. Y cuando abrí la puerta, vi otra vez al niño, pero ese niño ya no se veía igual. No le veía los ojos y le sangraba la boca. Así es que en ese momento comencé a gritar. Y despertaron mis papás y corrieron hacia donde yo estaba en el baño. Y me dijeron que qué pasaba. Yo les dije nuevamente, el niño que está ahí. Mis padres estaban horrorizados porque ellos tampoco veían nada. Así es que al día siguiente mi papá decidió buscar un hotel cerca de ahí, de la casa de mi padrino. Y decidimos quedarnos en lo que terminaban de construir nuestra casa. Ahora ya soy una persona adulta y créanme que no se me quita de la cabeza la imagen de ese niño. Mi hermano y yo éramos unos niños todavía. Esa noche mis papás se habían ido a una fiesta y nos dejaron a mi hermano y a mí en la casa de mis abuelos. Todo el día la pasamos muy bien. Estuvimos entretenidos, comimos pizza, fuimos a visitar a mis tíos y hicimos muchas cosas divertidas. Pero cuando llegó la hora de dormir, mi hermano y yo estábamos en la misma cama y nos costaba mucho trabajo dormirnos. Entonces, como estábamos viendo el televisor, decidí apagarlo y intentamos dormir. Cuando en eso mi hermano me dice, tengo miedo. Y luego yo le dije, tranquilo, no va a pasar nada. Cuando se quedó dormido, apagué la luz y decidí tratar de dormir. Pero al poco tiempo comencé a escuchar que alguien estaba caminando como si tuviera chanclas por el pasillo. Desperté a mi hermano y fuimos juntos a preguntarles a mis abuelos a su habitación que se acababan de caminar en chanclas por el pasillo. Ellos todos somnolientos nos dijeron que no. Y cuando fuimos a preguntarles, habíamos dejado toda la habitación apagada. Pero cuando regresamos, las luces estaban prendidas. Traté de no darle importancia y intentamos dormir de nuevo. Logramos dormirnos. Al día siguiente bajamos al primer piso y les preguntamos a mis abuelos nuevamente que si se acordaban lo que les habíamos preguntado la noche anterior, y se los volvimos a preguntar. Ellos dijeron que no habían caminado en chanclas y que en toda la noche no se habían parado de su cama. Mi hermano también vivió eso, lo mismo que yo viví, y aún nos acordamos de eso. Mi mamá es enfermera y cuando yo era niña constantemente me dejaba cuidados en la casa de mi abuelita.
Ella se encargaba de alimentarme y de procurar que estuviera yo bien. Ya en la noche, cuando mi mamá salía de trabajar, pasaba por mí. Pero había ocasiones en que ella se quedaba a trabajar toda la noche también en el hospital. Así es que yo tenía que dormir en casa de mi abuelita. Recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención un espejo muy grande que tenía mi abuelita en un pasillo que llevaba al baño, pero lo tenía cubierto con una sábana como azul marino. Y recuerdo que cada vez que pasaba por ahí para ir al baño, sentía una sensación que la verdad no sé cómo explicar, pero no me gustaba. Ese día me tuve que quedar a dormir en casa de mi abuelita. Y recuerdo que me levanté como a las 12 para ir al baño. Cuando caminé a un lado de ese espejo, les puedo asegurar que claramente escuché cómo lo golpeaban, como si alguien con una uña estuviera golpeando el cristal. Me dio tanto miedo que salí corriendo hacia el baño. La verdad me daba miedo regresar hacia mi habitación. Así es que decidí quedarme en la cocina que estaba a un lado del baño. Y ahí estuve un buen rato sentada. No quise moverme. La verdad, a lo lejos veía el espejo y comencé a ver imágenes. No sé si era mi imaginación, pero se me figuraba que alguien estaba parado a un lado del espejo. Déjenme decirles que me quedé dormida en la cocina. En la mañana, como a las 6, cuando llegó la muchacha que le ayudaba a mi abuelita, me despertó y me preguntó que qué hacía ahí dormida, que me fuera a acostar a mi habitación. Así es que le pedí que me acompañara, por favor, y ella se quedó conmigo un rato hasta que después me dijo que se había salido de la habitación cuando vio que yo me quedé dormida. Yo le platiqué lo del espejo y ella me dijo que ella también le había pasado que mientras cocinaba a veces escuchaba que tocaban como un cristal. Y por lo que yo le había dicho, entonces ella supo que ese sonido podía venir de ese espejo. Ese espejo era muy antiguo, tenía más de 100 años. Había pertenecido a los antepasados de mi abuelita y por eso ella no se quería deshacer de él. No le quise decir nada a mi abuelita y también la muchacha nunca le había dicho nada de los sonidos que escuchaba que venían de ahí. La verdad, yo no sé si ese espejo siga existiendo. Ya tiene mucho tiempo que no he visitado el pueblo ni la casa donde vivió mi abuelita. Sé que conservan cosas de ella en su casa, pero no quiero ni saber si todavía tienen ese espejo ahí. Todo comenzó un día sábado y lo recuerdo muy bien porque ese día teníamos una fiesta, pero como a medianoche le llamaron a mi papá porque mi abuelo acababa de fallecer. Desde ese día empecé a soñar con mi abuelo, pero él me decía algo relacionado con la familia de mi papá. Días después, en su funeral, nos quedamos en la casa de mi familia paterna. Aquí es donde empieza lo terrorífico, pues resulta que mi abuela vivía en un pueblo donde decían que había brujas. Y justo un día después de los rosarios de mi abuelo, cuando mi familia ya se iba a dormir, se escuchó un ruido muy fuerte. Un ruido como si un carro hubiera chocado con la cocina. En la casa de mi abuela era de 2 pisos y la parte de la cocina estaba en la planta baja. Entonces mi tío fue a revisar, pero no había nada, aunque dijo que vio algo rojo y no sabía qué era, pero no le dio buena espina.
Lo que a mi tío no le dio buena espina es que los perros empezaron a ladrar y a aullar. No sabemos por qué se habrán alterado tanto, pero después en el cerro notamos que había algo brillando. Tenía una forma de animal. Nunca supimos qué fue, pero cuando mi tío lo platicó en el pueblo, varias personas dijeron que podían haber sido brujas.